Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. QU Copyright alegro a teneros de nuevo por AQU. Espero que tu copyright is teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y preparadusimos para lo que os traigo hoy. Porque hoy, amigos míos, nos adentramos en un universo de rumores, especulaciones y por QU Copyright no decirlo, un poquito de ilusio superíndice 3N. Su abu copyright is leudo bien en el título. Hoy vamos a hablar de Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin. Ya sabu copyright is que en este canal nos encanta analizar las últimas noticias, las tendencias muy candentes y por supuesto, todos los cotilleos que nos mantienen enganchados. Y la verdad es que la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem ha sido un tema recurrente durante meses. Después copyright ese de su exitoso romance en la pantalla en Senu con diéresis al cap, su química era innegable. Y todos celebramos cuando confirmaron su relación superíndice 3N en la vida real. Pero como sabu copyright is, el cuento de hadas terminus superíndice 3, al menos de cara al público. Sin embargo, el fuego de la esperanza nunca se extingue del todo, ¿verdad? Y en los últimos días una serie de pistas, indicios y comentarios han encendido de nuevo las alarmas. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en la teoría de que Ande y Kerem pasaron la Nochevieja juntos, y no solo eso, sino que tenían un plan secreto. Vamos a desmenuzar cada detalle, a conectar los puntos y a explorar todas las posibilidades. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Pero antes de que sigamos adelante, quiero pediros un favor enorme. Si os gusta el contenido de este canal, si disfrutáis de mis videos y os mantengo copyright y saldúa de las últimas noticias, por favor, suscribos. Es completamente gratis y me ayuda y sumón tu superíndice 3N a seguir creando contenido que os guste. Además de ese, no os perderu copyright is ninguno de mis videos futuros. Ahora vamos a lo que nos interesa. La bomba como os deco ha explotado en los últimos días. Todo empezó superíndice 3 con una serie de publicaciones en redes sociales, tanto de Ande como de Kerem, que levantaron muchísimas sospechas. Empecemos por lo muy evidente, ambos publicaron fotos en lugares que a primera vista, parecían no tener nada en común. Pero, ¿qué copyright pasa si miramos de cerca? Las fotos de Ande mostraban un entorno acogedor, con decoración superíndice 3 en Navideu más menos a, luces lidas y lo que parecía ser una chimenea crepitante. El ambiente era, en definitiva, muy familiar y hogareu más menos o. Por su parte, Kerem compartió superíndice 3 fotos de lo que parecía ser una escapada a la montau más menos a con paisajes nevados y una cabau más menos a rústica. Vemos a Kerem disfrutando del aire fresco, posando con una sonrisa que irradia felicidad y rodeado de un manto blanco de nieve. Unas imágenes que evocan la paz y la tranquilidad, muy alejadas del bullicio de la ciudad. Hasta AQU, nada fuera de lo común, ¿verdad? Pero AQU es donde la cosa se pone interesante. Algunos fans con ojos de AQU superíndice 3N notaron detalles específicos en las fotos que sugieren que ambos podrían haber estado en el mismo lugar. Por ejemplo, el tipo de chimenea que aparecía en las fotos de Ande era muy similar a la que se veía en un reflejo en una ventana en una de las fotos de Kerem. Un detalle sutil, de que para los fans más observadores no pasó desapercibido. La forma de los ladrillos, el diseño de la estructura e incluso la tonalidad del fuego parecían coincidir. Su copyright que suena a teoría conspirativa, pero esperad, que hay ese. Otro detalle que no pasó superíndice 3 desapercibido fue la presencia de lo que parecían ser los mismos vasos en ambas publicaciones. Su copyright que los vasos pueden ser iguales en muchos lugares, pero el hecho de que fueran unos vasos muy particulares, con un diseño más menos o poco común, hizo que muchos pensaran que era una coincidencia demasiado grande. Estos vasos con un diseño intrincado y un grabado peculiar, llamaron la atención de los seguidores más fieles de la pareja. Se trata de un tipo de cristalería que no es fácil de encontrar en cualquier tienda, lo que aumentó aún más las sospechas. Pero la joya de la corona, lo que realmente encendió superíndice 3 todas las alarmas, fue la mención superíndice 3N de una casa rosa. Varios medios de comunicación superíndice 3N turcos, citando fuentes anu superíndice 3 Nimas, informaron que Ande y Kerem habrían pasado la Nochevieja en una casa de campo ubicada en una zona rural a las afueras de Estambul. Y curiosamente esta casa, según estas fuentes, es conocida por los lugareu más menosos como la Casa Rosa. Una casa con historia, y ha sido testigo de innumerables celebraciones y que, al parecer,
también habría sido el escenario de este posible reencuentro. Obviamente nadie ha confirmado esta información superíndice 3N oficialmente. Ni Ande ni Kerem han hecho ninguna declaración superíndice 3N al respecto. Pero el hecho de que esta información superíndice 3N haya aparecido en varios medios de comunicación superíndice 3N respetados le da cierta credibilidad a la teoría. Es importante recordar que los medios de comunicación turcos suelen ser muy cautelosos a la hora de publicar rumores sin tener fuentes fiables, por lo que la existencia de esta información en varios medios diferentes refuerza la posibilidad de que sea cierta. Ahora bien, vamos a especular un poco qué es lo que nos gusta. ¿Qué copyright significa todo esto? ¿Es N Ande y Kerem juntos de nuevo? ¿Se dieron una segunda oportunidad durante la Nochevieja? ¿O simplemente son amigos que decidieron pasar las fiestas en el mismo lugar, sin que haya ningún romance de por medio? Esta es la pregunta del millón, la que todos nos hacemos y para la que no tenemos una respuesta definitiva. Honestamente, nadie lo sabe con certeza. Podría ser cualquiera de las opciones. Pero lo que es cierto es que la posibilidad de que Ande y Kerem tu copyright N juntos de nuevo ha generado muchísima ilusión superíndice 3N entre sus fans. Y es que, como os deco al principio, su química es innegable. Y después copyright ese de verlos juntos en Senu con diéresis al cap, muchos creen que N destinados a estar juntos. La magia que transmitían en la pantalla traspasó la ficción y se convirtió en una realidad que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Su conexión era palpable, sus miradas llenas de complicidad y su amor, aunque ficticio, parecía real. Además de ese, no olvidemos que ambos son superíndice 3 venes, guapos y exitosos. Y es comprensible que quieran mantener su vida privada alejada del foco mediático. Quizás simplemente querían pasar la Nochevieja juntos, sin tener que lidiar con la presión superíndice 3N de los paparazzi y las expectativas del público. Es probable que después de la intensa atención mediática que sufrieron durante su relación, hayan decidido ser más discretos y proteger su intimidad a toda costa. Quieren disfrutar de su tiempo juntos sin tener que preocuparse por los flashes y los titulares. Profundicemos un poco más en la posible dinámica de su relación actual. Si bien su ruptura fue dolorosa para muchos, es posible que hayan logrado construir una amistad sólida después de la tormenta. Quizás se apoyan mutuamente en sus carreras profesionales, comparten confidencias y disfrutan de la compañía del otro sin las presiones de una relación romántica. Esta podría ser una explicación plausible para sus encuentros y la posible coincidencia en la Casa Rosa. Por otro lado, también es posible que con el tiempo y la distancia, hayan reflexionado sobre su relación y hayan llegado a la conclusión de que aún hay amor entre ellos. Quizás se han dado cuenta de que los problemas que los separaron en el pasado ya no son tan relevantes y que están dispuestos a luchar por una segunda oportunidad. La Nochevieja, un momento de reflexión y nuevos comienzos, podría haber sido el escenario perfecto para reavivar la llama del amor. En cualquier caso, tendremos que esperar para ver qué copyright pasa. El tiempo dirá si Ande y Kerem deciden dar una nueva oportunidad a su relación superíndice 3N, o si simplemente seguir N siendo amigos. Pero lo que podemos asegurar es que seguiremos atentos a todas las novedades y os mantendremos informados de todo lo que ocurra. Permaneceremos conectados a las redes sociales, escudriñaremos cada publicación y analizaremos cada rumor para traeros la información más actualizada y veraz posible. Y ahora, para concluir, repasemos brevemente lo que hemos visto hoy. Hemos analizado las pistas que sugieren que Ande Rafael y Kerem Bürsin podrían haber pasado la Nochevieja juntos en una casa de campo conocida como la Casa Rosa. Hemos especulado sobre el significado de estas pistas y hemos debatido sobre si podrían estar juntos de nuevo. Hemos considerado la posibilidad de una amistad renovada, de un amor renacido o de simplemente una coincidencia fortuita. Y sobre todo hemos compartido un ratito juntos hablando de este tema que tanto nos gusta. Quiero agradeceros de corazón superíndice 3N por haber visto este video hasta el final. Espero que os haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Y ahora, quiero saber vuestra opinión superíndice 3N. ¿Creo copyright is que Ande y Kerem N juntos de nuevo? ¿O pensud is que simplemente son amigos? Dejad vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras teorías y debatir con vosotros. Compartid vuestras impresiones, vuestras predicciones y vuestras esperanzas. Quiero saber qué pensáis de todo este asunto.
Y por último pero no menos importante os pido que me ayude copyright y a que este canal siga creciendo. Si os ha gustado este video por favor, dadle a me gusta, compartidlo con vuestros amigos y si aún no lo habu copyright is hecho, suscribos al canal. Asu no os perderu copyright is ninguno de mis videos futuros y me ayudaruáis a seguir creando contenido que os guste. Muchas gracias por todo y nos vemos en el Superíndice 3 video. Hasta pronto. Y recuerden, mantengan la esperanza, sigan soñando y nunca dejen de creer en el amor. Adiós.